Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el método inductivo acerca de este libro de Primera de Reyes. Hoy vamos a terminar este libro, el capítulo 22. ¿Se puede engañar a la muerte? ¿Qué piensan ustedes? Cuando era niño recordaba una anécdota, una historia, no sé cómo lo podemos llamar, que dice que, bueno, ustedes no sé si son de mi época, había muchos apagones y había muchos problemas en medio de todo lo que vivíamos en nuestra sociedad. Y en esos apagones siempre contaban esas historias medias terroríficas. Y un día me contaron de que la muerte vino a buscar a un hombre y le dijo en sus sueños que mañana paso por ti. Y no te olvides, este hombre tenía el cabello largo y en Perú decimos pelucón, ¿no? O que tiene sus colitas larga. Mañana vengo por ti, pelucón. Y él escuchó eso y dijo, uy, mañana viene la muerte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a engañar a la muerte. Así que se fue a la peluquería y se hizo cortar todo el cabello así, calvo, peladito, decimos, ¿no? Y estuvo así. Y entonces me contaron que vino la muerte y no encontró al pelucón, al de cabello largo. Y entonces dijo, uy, ¿qué hago ahora? ¿A quién me llevo? Y lo miró que estaba echado uno que era calvo y dijo, bueno, ya que no está el pelucón, me lo llevo al calvo, al que se ha hecho cortar el cabello. Es gracioso en un sentido para mí de niño, pero no sé si esta historia va a ilustrar todo lo que nosotros queremos estudiar en el capítulo 22. ¿Se puede engañar a la muerte? Este capítulo 22 va a traer el rey malvado muere. Y estamos hablando de Acab, este rey que hizo lo más terrible y lo más horroroso, diríamos, frente a los ojos de Dios. Pero para continuar, seguimos con una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno y compasivo con nosotros y que ayúdanos en este estudio. Que tu gracia esté con nosotros y háblanos a través de esta historia. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. El reino está dividido, lo que era Israel, las 12 tribus. Ahora 10 tribus se han quedado para el sur, como ustedes ven en ese mapa, Israel. Y en este momento el rey Acab es el rey de Israel. La parte roja es Judá, el reino del sur, que se queda con las tribus de Benjamín y Judá. Y ahí tenemos el rey Josafat. Entonces, ahora eh, Acab está casado con Jezabel y ustedes saben, ya hemos venido estudiando la historia de Elías, hubo hambruna por 3 años, no llovió, y al final hemos visto cómo este rey malvado ofende a Dios. Entonces, este capítulo está dividido en 3 partes grandes, ¿no? Del 1 al 28, vamos a ver, Acab es denunciado por Micaías, el profeta de Dios. Del 28 al 40, Acab muere en la batalla. Y del 41 al 53, los reinados de Josafat y Ocosías. Vamos a leer el versículo 1 y entrar porque son bastantes versículos que hoy día vamos a leer. Entonces entremos de lleno a la historia. Durante 3 años no hubo guerra, dice, entre Siria e Israel. Versículo 2. Pero en el tercer año Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel. O sea, el rey del sur se fue al norte en dirección a Israel, a Samaria. Versículo 3. El cual dijo a sus funcionarios, ¿no saben que Ramot de Galat nos pertenece y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria a que nos las devuelva? ¿De qué estaba hablando? Vamos a recordar un poco. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 34, cuando este rey acá vence al rey de Siria, hacen un tratado y dice el versículo 34, te devolveré las ciudades que mi padre le debe al tuyo, le quitó al tuyo, y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Acab le respondió, sobre esa base te dejaré en libertad, y así firmó un tratado con él y lo dejó ir. O sea, lo que estaba sucediendo es que dentro de este tratado le prometió devolver esta ciudad, este terreno. Así que el rey del norte quiere recuperar. Y ahí es donde el rey del sur que fue a visitarlo
empiezan a tener un diálogo y el versículo 4 dice así. Así que le preguntó a Josafat, ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Entonces ahí se ponen de acuerdo. Y entonces el rey va a poder ver, ahí tengo un mapa de lo que es Ramat o Ramot de Galat. Tengo un mapa un poco más grande, ven un puntito rojo ahí. Y en ese puntito rojo, si ustedes ubican, donde está es exactamente ubicado, un poquito al costado del reino de Judá. Entonces, como era el rey, está entusiasmado a que lo pueda ayudar. ¿Qué sucedió? Versículo 5, Acab recibe la respuesta de Josafat de buscar a Dios. Dice versículo 5, pero antes de nada, consultemos al Señor, añadió. Versículo 6, así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó, ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galat o no? Vaya, su majestad, contestaron ellos, porque el Señor la entregará en sus manos. Y ahí vemos que estos profetas vienen donde el rey y son 400. Retrocedamos un poquito la historia. Habían 450 profetas de Baal y que Elías, ¿se acuerdan en el Monte Carmelo? Apuesta sobre poner dos becerros y un altar y que caiga fuego del cielo. Pues eliminó a los 450 profetas de Baal, pero habían 400 profetas de Aserá o de Astartot, dicen, tiene muchos nombres, pero estos 400 no fueron aniquilados por Elías y parece que estos son estos profetas que están ahí y que el número es exacto, 400. Y estos falsos profetas le decían al rey, vaya su majestad, vaya, vaya, el Señor entregará a sus manos. Y usaban el nombre de Dios estos falsos profetas. Hoy también hay falsos profetas. Hoy hay que tener mucho cuidado porque por las redes sociales o por los canales de televisión hay falsos profetas. ¿Y cuáles son las características? Miren, primero tienen que entender que los falsos profetas siempre te dirán lo que tus oídos quieren escuchar en medio de tu pecado y desobediencia al Señor. Acab era un hombre pecador, Acab era un hombre desobediente, y lo que él quería escuchar, estos falsos profetas le decían. Y obviamente hoy estos falsos profetas le dicen a algunos que le creen lo que sus oídos quieren escuchar. Por ejemplo, hace pocos años hubo la Copa Mundial y un falso profeta fue a Argentina y en medio de un congreso, una conferencia en Argentina les dijo, este año la Copa del Mundo va a ser para Argentina y él profetizaba eso. También este falso profeta fue a Ecuador y ahí había una mujer que se lanzaba como candidata para ser presidente de la nación y él en medio de ese congreso, esa conferencia, él estaba ahí, le dio esa profecía, dijo, Ecuador, escucha, va a ser una mujer el siguiente presidente. Las dos nunca se cumplieron, pero les gustó escuchar. Y así que aquellas personas que les gusta escuchar también son iguales que los falsos profetas, es decir, no están queriendo someterse a la palabra de Dios, a los principios de la palabra de Dios, solo quieren escuchar lo que les conviene. Y ahí salen estos profetas a decirles simplemente lo que esta persona quiere escuchar. Hoy, ahora para todo el público en general, estos falsos profetas prometen que este año 2020 iba a ser el año, ya no ya, lo máximo, tu año para conquistar, para lograr. Pero miren qué terrible año estamos viviendo el 2020. Estos falsos profetas dijeron prometerte dinero, prosperidad, pero miren las situaciones que estamos viviendo en el mundo. Prometen salud, prometen salir de la pobreza, prometen que tú vas a ser cabeza y no cola. Todo esto
no tiene una base bíblica en su contexto. Ustedes dirán, pero cabeza y cola dice la Biblia, sí, pero en el contexto del Antiguo Testamento que era condicional. Hoy tenemos un Dios que está en un nuevo pacto y es el pacto de la gracia y es un pacto incondicional. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y qué sucedió? Miren, estos falsos profetas vienen, el versículo 7 dice, pero Josafat inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Y miren la diferencia de un profeta, ahora empiezan a hablar y el 8 dice, el rey de Israel le respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, dice, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, replicó Josafat. Hermanos, muchos odian el mensaje y al mensajero de la verdad bíblica. Acab estaba odiando al mensajero y a su mensaje, pero el problema no era con el mensajero ni con el mensaje. En el fondo, el problema de Acab era un problema con Dios. Era un problema porque él no quería someterse a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y esto es, como les digo, esa misma característica de aquellas personas que quieren escuchar el mensaje de los falsos profetas. Son aquellos que no quieren someterse a la voluntad de Dios. No quieren obedecer la palabra de Dios, solo quieren usar a Dios para sus propios fines. Solo quieren usar a Dios pensando como que Dios es el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Que frotas y ya ahí está la plata, frotas y ahí está la salud, frotas y todos tus planes son exitosos. No es así. Dios es el Dios todopoderoso que tiene voluntad y es una voluntad soberana. Y él no quería escuchar, así que despreciaba el mensaje y al mensajero. Y como digo, hay muchos hoy que cuando escuchan la palabra de Dios realmente, dicen, es que todos ustedes quieren Biblia, todo es Biblia, todo es Biblia. Yo quiero que me digas algo más, algo diferente. ¿Cómo qué? Como los 5 pasos para llegar al éxito, como los 5 pasos para salir de mi pobreza. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra respecto a un profeta que sí hablaba la palabra de Dios. Versículo 9 dice, entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó, traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla. Del 10 al 12, Acab y Josafat escuchan a profetas infieles. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con su ropaje real y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en presencia de ellos. 11. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció, así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y miren este pseudo profeta, ¿no? Sedequías, con esos cuernos como ven en esa imagen. Y el 12, a los demás profetas, y los demás profetas vaticinaban lo mismo. Ataque su majestad a Ramot de Galad y vencerá, porque el Señor le entregará en sus manos. Hermanos, 400 profetas diciendo esto a Acab. Y Acab estaba feliz. Pero sabes, no siempre, la mayoría tienen la verdad. ¿Qué sucedió? Del 13 al 16, Acab busca la profecía de Micaías, el profeta fiel. Dice el versículo, ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Y así que Micaías se queda así. 14. Pero Micaías repuso, tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. 15. Cuando compareció ante el rey, este le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galad o no? Ataque su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor le entregará en sus manos. ¿Qué? ¿Por qué dijo esto Micaías? Porque obviamente desde que lo sacaron, pareciera que estaba en la cárcel, lo que llamaron, él es como conducido a decir, mira, todos son 400 Micaías, así que no le digas esto. Pero el tono medio sarcástico, irónico, ataque su majestad, que todo le va a ir bien, sí, ataque. Entonces hace que el rey reaccione y el versículo 16 dice, el rey le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor?
Así que Micaías lo mira. Y ahora vamos a ver que Acab recibe la verdadera profecía por Micaías. Ante esto, Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. ¿Y qué está diciendo ahora con esa profecía? Se sobreentendía que el pastor de Israel era el rey, o sea, que iba a morir el rey y que iban a perder en la batalla. Y mire la reacción del rey, versículo 18, el rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? ¿Sabes? Es curioso porque muchos luchan por la verdad, pero se ofenden al conocer la verdad. Créeme, hermano, créeme, amigo, que estás escuchando esta enseñanza. Muchos luchan por descubrir la verdad, pero cuando la verdad llega a sus vidas se sienten ofendidos. ¿Y qué es la verdad? Jesús es la verdad hoy en nuestro contexto. Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida. Y muchos están buscando la verdad en algún lugar, en alguna religión equivocada o en alguna filosofía, pero se van a dar cuenta que Jesucristo es la verdad y no van a querer obedecer a la verdad. Algunas personas dicen, quieren ser razonables con los cristianos. A ver, ya dime, expónme quién es Dios. Y cuando conocen la verdad se dan cuenta: oh, es demasiado, es demasiado. Y luego se ofenden por la verdad, porque la verdad es excluyente. La verdad no es inclusiva. Así que tenemos que tener cuidado de esto. Del 19 al 23, Acab escucha la revelación de la inspiración detrás de los 400 profetas. Dice el versículo: Micaías prosiguió: por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Miren, Micaías ve algo. Ahora présteme atención, porque esto es algo muy interesante. Micaías, vamos a ver un poco a Job y vamos a ver un poco Apocalipsis. ¿Qué es lo que está viendo Micaías? Micaías describe, es como que estuvieran en una reunión, en una sesión. Es como que Dios está sentado en una mesa, en un trono, y está en una reunión alrededor unos ángeles y hay demonios. Es como que Micaías ve este momento glorioso, diferente, y que nos hace ver realmente qué está sucediendo en el cielo. Miren, vuelvo a leer el versículo 19. Micaías prosiguió: por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado, él dice, en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, como una junta directiva o una reunión de una urbanización o asociación. A su derecha y a su izquierda, el versículo 20, y el Señor dijo: ¿quién seducirá acá para que ataque a Ramón de Galat y vaya a morir allá? En plena reunión. Uno sugería una cosa y otro sugería otra. 21. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. 22. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Y entonces el Señor ordenó: ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Y cuando Micaías habló esto, imagínense 400 diciendo: ¿me estás diciendo que yo estoy poseído por el demonio? Y Micaías los miraba: sí. ¿Me estás diciendo que yo estoy hablando por un espíritu maligno? Y Micaías los miraba: sí, sí, y sí, y sí. Porque eso es lo que yo vi. Entonces será uno otra vez contra 400. Versículo 23. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Miren, Isaías ve el trono de Dios. Nos hace recordar Job 1:6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. ¿Qué? Sí, en la corte celestial, como se lo conoce, Satanás tenía acceso.
Satanás se presentaba. Y es en ese momento cuando Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Satanás dice, claro, claro que lo conozco a Job. O sea, tanto este capítulo es tan interesante porque eso es lo que sucedía. ¿Y cuál es la labor de los demonios o de Satanás en esa corte? Es de acusar a los hermanos, de acusar a los cristianos, de acusar a los hijos de Dios. Eso es lo que hacen. Satanás te tienta. Satanás sabe lo que a ti te gusta, el pecado que te gusta, porque por años te ha visto y sabe lo que a ti es una debilidad y te tienta, te lo pone delante y dentro de ti este deseo pecaminoso, la vieja naturaleza, es seducida, es atraída y cuando peca, cuando cede al pecado, trae la muerte y Satanás viene y te condena y te dice, ¿ves cómo dices que eres hijo de Dios? ¿Ves cómo dices que amas a Dios? ¿Ves cómo quieres servir a Dios de esa forma? ¿Ves y ves y ves? Y se va y acusa. ¿Has visto a Juan? ¿Has visto a Pedro? ¿Has visto a tal y a tal? Miran cómo están pecando. Así que Dios, tú no los puedes utilizar. Eso está sucediendo en realidad. Esto es lo que nos muestran los libros. Ahora, Apocalipsis 12:10 dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. O sea, delante de nuestro Dios sí, pero eso es en Apocalipsis, eso es en el futuro. Por eso tenemos un abogado. Jesucristo es nuestro intercesor, Él es el abogado. Primera de Juan 1:9, si alguno ha pecado, 8, ¿no? Abogado tenemos, que es Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos un abogado. Y ese abogado, cuando Satanás quiere venir y condenar y decir, mira qué ha hecho Efraín, Jesucristo se pone delante como un abogado y dice, pero Efraín, como dice Primera de Juan 1:9, que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y lo que hace Jesucristo es se pone en esa corte y le dice, pero yo he pagado el pecado, el precio del pecado de Efraín, por lo tanto es justificado, es declarado justo, es libre de culpa, porque esa culpa lo llevé en la cruz del Calvario. Esos son los ministerios post-resurreccionales de Jesucristo en el cielo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él es nuestro intercesor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado. Él sigue obrando en pro de nuestra salvación. Hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos, dice Primera de Juan. Por eso en el futuro, en Apocalipsis 12:10, Él va a ser echado y condenado al lago de fuego. Apocalipsis 20 dice, lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Ese día se va a acabar todo. Pero mientras tanto tenemos que cuidarnos y ser fuertes en el Señor. ¿Qué sucedió? Versículo 24 al 28, Acab reacciona junto con sus falsos profetas. 24, al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¡Pah! ¿Por dónde se fue el Espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Le preguntó y le mandó una cachetada. 25, Micaías contestó, lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. 26, entonces el rey de Israel ordenó, tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás mi hijo. 27, díganles que les ordene echar en la cárcel a ese tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Y lo amenazan a Micaías. 28, Micaías manifestó, si regresa sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes lo que estoy diciendo. Así que Micaías arma fuerzas y recuerden esto, hermanos. La palabra de Dios vino y él no quería escuchar a Acab. ¿Y saben por qué? Mire, primera de Juan 4:6 nos advierte de esto. Dice, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios
nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Es decir, hay personas que no son de Dios, pero que se hacen pasar como predicadores y quizás como hermanos, pero no son de Dios. ¿Y sabes por qué? Por sus frutos, porque no obedecen a Dios, porque no se someten a la palabra, porque se están aprovechando de algo que les da autoridad. Segunda parte, Acab muere en la batalla. Vamos a ver cómo sucedió. Acab y Josafat van a la batalla. 29. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Y ahí salieron y se van a la batalla. Versículo 30. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pregunta: ¿por qué entró disfrazado el rey Acab? ¿Por qué fue a la batalla? ¿Saben por qué? Porque él quería demostrar que Micaías estaba equivocado. Tú estás equivocado. Son 400 los que me están diciendo que vaya a la batalla, pero contra uno, no te hago caso. ¿Y por qué no discernió que era la palabra de Dios? Porque no tenía el Espíritu de Dios, el mismo rey. Ahora, ¿y por qué se disfraza? Porque, ¿sabes qué? Quiere engañar a la muerte. Él se disfraza como un soldado para decir, a ver, si dicen que me voy a morir, en su cara le voy a ir a decir a Micaías: mira, Micaías, acá estoy yo, no he muerto, tú eres un falso profeta, tú te equivocaste, porque le dio una cachetada a Micaías, este rey prepotente. Entonces quería demostrar. Del 31 al 36, Acab muere en la batalla. Y vamos a ver cómo muere. Y Josafat es salvado. 31, pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron: sin duda, este es el rey de Israel. Así que volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó. ¿Y qué gritó? ¿Qué sucedió? El 33, entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. ¿Qué gritó? Segunda de Crónicas 18:31 nos dice lo que gritó. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron: este es el rey de Israel. Así que volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó y Dios, el Señor, lo ayudó, haciendo que se apartaran de él. Así que, ¿qué gritó? Probablemente el nombre de Dios: sálvame, ayúdame. Y Dios lo ayudó. 34. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. Y el rey le ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Miren, una flecha al azar, así como está la figura. Decayó. ¿Ustedes qué piensan? A ver, yo les pregunto antes de entrar al siguiente versículo. ¿Al azar? ¿La suerte? ¿Existe la suerte? ¿Existe el azar? ¿O hay un propósito divino? ¿O hay un Dios que conocía lo que iba a pasar y le reveló al profeta, y el profeta da la palabra de Dios? Y uno que quiere engañar a la muerte, y uno que quiere ser desobediente a la palabra y decir: estos se equivocan, a mí no me va a pasar. Lamentablemente vemos que ya está sucediendo. Versículo 35. Todo el día apreció la batalla, y al rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde, Acab murió. 36. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor: cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Del 37 al 40, Acab termina su vida tal como fue profetizado. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. 38, lavaron el carro en un estanque de Samaria donde se bañaban las prostitutas. Y los perros lamieron la sangre tal como lo había declarado la palabra del Señor. ¿Dónde dice esto? Primera de Reyes 21:19. Dile que así dice el Señor: ¿no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que así también dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre.
Y si quieres conocer más de esta historia, está en el canal de YouTube de Calvary o está en el Facebook grabado donde dice videos. Puedes ver el estudio que hicimos anteriormente. La palabra de Dios se está cumpliendo tal como dice. Aquí llegamos a un punto. ¿Podemos engañar a la muerte? No. Dios tiene la última palabra. El día que nacemos y el día que partimos. Podemos cambiar o hacer que la palabra de Dios no afecte a mi vida cuando viene algo tan claro y preciso y decir, a mí no me va a pasar. No, la palabra de Dios no se equivoca. Por eso hay tantos problemas hoy. Por ejemplo, en parejas, cuando la Biblia dice no te unas a yugo desigual, y hay muchas personas que se quieren unir a yugo desigual diciendo, a mí no me va a pasar, yo voy a cambiar a esa persona, yo lo voy a hacer. Pero la palabra de Dios no se equivoca. El Espíritu Santo puede hacerlo, pero tú no. Y casi nadie, son muy pocos, son excepciones los que ha sucedido esto. 99% diríamos del 100% hoy han sido, al contrario, llevados al sistema del mundo, aquellos que se han unido en yugo desigual. La gracia y la misericordia de Dios, hay excepciones, sí. Lo mismo podemos decir con muchos pecados. No podemos tergiversar, ni cambiar, ni acomodar la palabra de Dios y pensar que todo nos va a ir bien. No podemos engañar a Dios con un disfraz. No podemos engañar a la muerte. El día que llegue, va a llegar. 39. Los demás acontecimientos del reinado de Acab, incluso todo lo que hizo, el palacio que construyó e incrustó de marfil y las ciudades que fortificó están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Acab tenía un reino exitoso en el sentido económico. Acab tenía un palacio, miren, de marfil. Había buena posición económica, buen sustento para sus ciudadanos y para ellos, pero el éxito material y la solvencia económica no siempre es una prueba del éxito espiritual. Referente al área espiritual estaba pésimo, terrible. Era una nación idólatra y corrupta. 40. Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Vamos a ver la parte C, los reinados de Josafat y Ocosías, y un reinado de Josafat. En resumen, el reinado. 41. Josafat, hijo de Asá, ascendió al trono de Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. 42. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silgi. 43. Siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asá y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso, quemando incienso, ¿no? Entonces, Josafat es el rey del sur, y ahí un poco narra su historia. 44. Josafat también estaba en paz con el rey de Israel. 45. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, lo que llevó a cabo y sus proezas militares están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. 46. Libró la tierra del resto de hombres que practicaban la prostitución en los santuarios, los cuales se habían quedado allí incluso después del reinado de su padre Asa. 47. En aquel tiempo no había rey en Edom, sino que gobernaba un regente. 48. Por esos días, Josafat construyó una flota mercante para ir a Ofir por oro, pero nunca llegaron a zarpar, pues naufragaron en Esión-Geber. 49. Entonces Ocosías, hijo de Acab, le dijo a Josafat: deja que mis hombres naveguen con tus hombres, pero Josafat no se lo permitió. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de su padre David, y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. ¿Qué más hizo Josafat? Miren, Josafat es uno de los que trajo avivamiento al rey del sur, uno de los reyes buenos. ¿Qué más hizo? Tendríamos que ver el libro de Crónicas, pero eso será en un otro estudio. Pero un pequeño resumen: levantó un buen ejército increíble en el sur. Él agarró y los escribas o los expertos en la ley, los maestros de la ley, repartió por todo el país, por todo su reino, para que vayan y enseñen las escrituras a todo el pueblo. Eliminó esos altares o lugares de idolatría
hizo que la palabra de Dios regrese al pueblo, se levantó en el ejército con naves, con barcos, construyó una flota. O sea, todos estos acontecimientos se pueden ver en el libro de Segunda de Crónicas. Josafat fue un hombre bueno, pero cometió errores. Y uno de sus errores fue hacer casar a su hijo con el hijo o la hija de Acab, que se llamaba Atalía. Cuando llegado al sur, Atalía corrompió el reino. ¿Por qué? Porque sus padres eran los peores reyes del norte. Eso lo podemos ver más adelante. 51 a 53 y terminamos el libro, el reino malvado del rey Ocosías de Israel, hijo de Acab. Ocosías, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años en Israel. Pero hizo lo que ofende al Señor, porque anduvo en los caminos de su padre y de su madre, y en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo que Israel pecara. De tal palo, tal astilla, decimos, ¿no? 53, sirvió y adoró a Baal y provocó la ira del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Entonces vemos, aquí es algo muy interesante. Acab tiene otro hijo y la hija Atalía que se va a unir con Joram. ¿Y qué sucedió después de esto? Bueno, la próxima semana, ahora tenemos este nuevo horario, 7 de la noche, no se pierdan, continuamos con Segunda de Reyes, capítulo 1. Pero vemos, de tal palo tal astilla, muchas veces los hijos vuelven a repetir el estilo de vida de los padres. Generalmente, hay excepciones, pero generalmente. Así que si tú quieres que tu hijo o tu hija sea mejor que tú, mantente firme con el Señor, sea obediente. No seas un religioso, sé alguien que practica esta relación personal con el Señor. ¿Por qué? Porque los hijos no les podemos engañar. Ellos se darán cuenta de una vida religiosa. Pero la vida cristiana es una relación viva y personal con el Señor. Termino con estas 4 conclusiones. Primero, siempre hay falsos profetas y la forma de identificarlos es conocer la palabra de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios, estos falsos profetas no te van a engañar. Pero si tú no conoces, ese es el problema, a ti te van a engañar. Número 2, muchos no quieren el mensaje de verdad porque les gusta vivir en su mentira. Y número 3, la verdad bíblica es ofensiva y aunque se trate de disfrazar o maquillar con la mentira, la verdad prevalecerá. Número 4, la vida es el resultado de las decisiones que tomemos al conocer la verdad. Acab sabía de Dios, Josafat sabía de Dios. Josafat, después de este encuentro, de esta batalla, se dice que cambió su manera de ver la vida, porque casi muere, y es donde trae el avivamiento a Judá. Acab tuvo encuentro con uno de los mayores profetas, Elías, y vio el poder de Dios, pero nunca se sometió al poder de Dios. Por eso la vida es el resultado de las decisiones que tomemos al conocer la verdad. Si tú hoy estás tergiversando la escritura, si tú hoy estás pensando que esa verdad bíblica no es para ti, no es para este tiempo, estás equivocado. Cambia tu manera de vivir, sométete a la palabra de Dios y dale la gloria en tu obediencia. Vamos a orar. Y si tienes que hacer eso, hazlo con tus propias palabras. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra y gracias porque tú nos ayudas a entender este capítulo. La verdad es que hoy hay falsos profetas, pero también hay falsos cristianos que quieren escuchar esas falsas profecías. Pero también hay algunos que están engañados. Yo te pido, Señor, para que tú les abras los ojos y que pasen tiempo estudiando tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a entender tu verdad. Tu verdad nunca, nunca, Señor, va a cambiar, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Señor, ayúdanos a someternos a tu palabra y no someter tu palabra a mis antojos o a mis ideas, sino yo someterme a tu palabra y a tu voluntad,
y haciendo esto seré bendecido. Gracias por el regalo de la salvación y gracias por perdonarnos a cada uno de nosotros en nuestros pecados, porque sin ese perdón nosotros no estaríamos a diario despertándonos. Tú eres el Dios que está intercediendo, que está como abogado, tú eres el que está cumpliendo ese ministerio, mientras que Satanás solamente quiere acusarnos. Tú nos declaras justos, tú nos declaras limpios de toda culpa. Gracias por esa santidad que nos transmites a diario. Gracias, Señor. Oramos así en tu nombre. Amén. Que el Señor te bendiga y si deseas apoyar con una ofrenda, un diezmo, es algo voluntario, recuerda, pero si tú deseas va a salir una dirección donde con todo gozo hazlo como para el Señor. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.